Continuar, hemos repuesto fuerzas con el café, curso de comunicación en salud organizado por la Fundación Economía y Salud en colaboración con la Fundación Complutense en el marco de los cursos de verano de El Escorial con el patrocinio de Moderna y de Fundación Casaverde. Vamos a continuar dando paso a una mesa de mucho interés también, que ya nos están diciendo algunas de las personas que han venido, que están impacientes por saber qué es lo que se va a trabajar aquí, porque aquí se va a trabajar, no solo se viene a oír, y hay mucha expectación. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de centrar la atención de las personas que están aquí, con dos de ellas que vienen como invitados especialmente, que son Juan José Camacho Parejo, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, y Mari Carmen Pacheco Martínez, jefa de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La pandemia ha llevado a primer plano el trabajo que se ha realizado y se realiza desde Salud Pública, pero durante años esta disciplina ha sido la gran olvidada de la medicina y la sanidad. Una especialidad que necesita más recursos y herramientas de trabajo para cumplir con una función medular como es la de cuidar de la salud de todos los ciudadanos. La mesa de debate, la comunicación de políticas sanitarias, sociedad, enmarcada en los cursos de verano de la Complutense, tiene como objetivo servir de altavoz y dar a conocer a través de quienes hoy dirigen estas funciones la situación de la salud pública en España. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo para promover, mantener y proteger la salud y prevenir enfermedades? Y por último, ¿cómo se está comunicando esto a la sociedad? Vamos a pasar a desarrollar los temas que tenemos en sala, habrá unos minutos después, para que vosotros podáis comentar. Pero vamos a empezar porque cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, si me permitís, nos pongáis un poco el marco de actuación de lo que es la comunicación desde el ámbito que cada uno observe, y vamos a empezar, si os parece, porque Carmen Pacheco Martínez, la jefa de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, nos defina ese marco de cómo ve ella este ámbito de la comunicación. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación por parte de la Universidad Complutense de este curso y de Moderna a participar en este curso. Y bueno, pues es verdad que lo que hemos comentado ahora antes de entrar, que estaba generando cierta expectativa esta mesa, esperamos que la podamos cubrir. Bueno, estamos aquí fundamentalmente porque hemos pasado una pandemia que, algo que no podíamos prever y algo que nos ha puesto a la salud pública en el punto de mira de todas las instituciones y desde todos los puntos de vista. Es verdad que ha sido un tsunami, algo que inicialmente no podíamos imaginar en ningún momento las dimensiones que esto podía llegar a alcanzar y la manera en la que nos iba a repercutir como salud pública, porque hemos sido el referente de todos los sectores, de todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista, y esto nos ha ocasionado pues una cierta sobrecarga de trabajo. Y es verdad que la comunicación durante todo este tiempo, yo diría que ha tenido distintas fases a medida que ha ido evolucionando la pandemia, porque desde el punto inicial, cuando se empezó a desarrollar todas los primeros trabajos que fuimos haciendo al principio, cuando llegaron las primeras noticias de los primeros casos de COVID que fueron apareciendo, hasta que empezaron a aparecer los casos en nuestro país, y luego ya fue el desarrollo tan rápido y tan brutal de la pandemia, de la aparición de casos y de la sobrecarga asistencial que se produjo. Yo creo que podemos ir diferenciando distintas etapas de comunicación. Ha sido muy importante la comunicación con los profesionales de salud, muy importante los aspectos de comunicación con la población, muy importante los aspectos de comunicación con múltiples sectores de la sociedad, sectores que yo creo que en ningún momento pensábamos que podíamos llegar a trabajar, porque hemos tenido que trabajar desde sectores del espectáculo, de la hostelería, del ocio nocturno, una cantidad de interlocutores que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia que no podíamos llegar a imaginar en ningún momento todo lo que nos iba a suponer. Vamos a ceder la palabra a Juan José Camacho Parejo, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha.
Muy buenos días. Pues desde luego y de manera obligada agradecer a los organizadores y a los patrocinadores de este curso el haber contado con mi presencia. Intentaremos que esto, además de instructivo, sea interesante y, a ser posible, un poco polémico. Yo empezaría, desde luego suscribo todas las palabras que ha dicho Carmen, que además de ser la jefa del Servicio de Epidemiología, tuve la suerte de que compartió conmigo el ser directora general de Salud Pública durante 2 años de pandemia. Entonces sabe muy bien de lo que hablo cuando habla de la comunicación durante la pandemia. Yo voy a empezar, Julio, si me lo permites, sí, un poco río arriba. Bien. Un poco río arriba, y es ¿qué es esto de la salud pública? ¿Qué es una salud pública? Sí. Porque uno no para de sorprenderse que cuando habla con compañeros asistenciales, no tienen nada clara cuál es la estructura. Estos de la salud pública son los que llaman cuando hay un caso de meningitis, básicamente, y muchas veces se queda ahí. ¿Por qué? Porque es seguramente una de las causas por las que nos cuesta mucho comunicar, y es por la propia esencia de nuestro trabajo. Nosotros somos los que hacemos cosas para que no pasen cosas, y eso es muy difícil de contar. Es muy difícil de contar porque cuando no hay percepción de daño previo, no hay interés. Es así de sencillo. Es decir, cuando yo estoy en mi línea basal de vida, lo único que quiero es que esa inercia continúe. Bien, pues para que esa inercia continúe, hay un montón de gente en salud pública haciendo cosas. Damos por supuesto que cuando vamos a un restaurante no nos vamos a intoxicar, lo damos por supuesto. O que cuando compramos un producto en el lineal de un supermercado no vamos a adquirir una toxinfección alimentaria. O que cuando nos bañamos o cuando bebemos agua, ese agua está en perfectas condiciones y no estamos bañados, además, en un mar de radiación. Eso ya de por sí es la salud pública. Es en eso en lo que dedicamos una parte fundamental de nuestro tiempo. Seguramente la mayor parte de nuestros recursos van dedicados a eso, en algo que la población ni siquiera percibe, porque forma parte de su línea basal de vida. Contar eso es muy complicado, como vender seguro, lo cuento siempre así. Pero es que además tenemos la promoción, eso de que contamos que hay que tener modos de vida saludables y tales. Eso es todavía más difícil, el contarle a alguien que esté bien, que tiene que seguir estando bien, de que estoy bien porque estoy bien, que me van a contar a mí. Muy complicado. Y luego viene la parte ya incluso más puñetera de todo esto, que es ser el cuervo anunciador de las batallas, que decían los celtas, y es el aparecer siempre en contextos de carga negativa. Somos los que dicen que hay una enfermedad, somos los que dicen que hay que imponer medidas de restricción, somos los que dicen que hay que vacunarse, somos los que cerramos los bares, los cines y no dejamos, yo es de las cosas, voy a ser polémico, no dejamos comer palomitas en los cines. Yo es de unas cosas que más orgulloso he estado durante la pandemia, pero luego tuvo que echar marcha atrás. Pues esa es nuestra dificultad de comunicación, de ahí la enorme importancia de saltar todas esas barreras muy complejas y hacer una comunicación efectiva, ya no una comunicación solo para que se nos conozca, que también es importante que se nos conozca, porque si estamos en la agenda y en el foco conseguiremos financiación. Es así de duro y así de difícil, sino sobre todo para que la comunicación que trasladamos a la población y a los profesionales sanitarios, que no siempre reman a favor, yo he sido asistencial muchos años, consigamos que esas estrategias se implementen de una manera coherente, razonable y efectiva. La pandemia de la COVID os situó en primera línea de fuego. Ahora que se ha dado por terminada la situación de emergencia por COVID, ¿cuál es la situación actual de la salud pública en sus comunidades autónomas y a nivel nacional? Carmen. Pues lamentablemente yo tengo que decir que la situación antes de la pandemia ya era mala en general en salud pública, y yo creo que después de la pandemia sigue siendo igual de mala. La salud pública no es ajena a todo el problema que está ocurriendo en el sistema sanitario. En primer lugar, tenemos un déficit de recursos muy importantes, que como digo, no es ajeno tampoco a lo que está ocurriendo en otras especialidades, pero aquí, si cabe, se agrava por algunos condicionantes que son un poco peculiares dentro de la salud pública. La salud pública está formada por profesionales, como ha dicho Juanjo, muy variados. No solamente somos médicos o hay enfermeros, hay también veterinarios, farmacéuticos, y en general
lo voy a decir así, hay un agravio comparativo económico muy importante con la parte asistencial. Y esto sí que crea una desmotivación por parte de los profesionales en el ámbito de salud pública muy importante, porque nos hace muy poco atractivos, de tal manera que los profesionales que trabajan en salud pública son profesionales que siempre decimos que son vocacionales, pero claro, la vocación llega un momento que también hay que pagarla justamente, sobre todo cuando ves que personas que se dedican con tu misma especialidad en un pasillo enfrente del tuyo, pero en el ámbito asistencial, pues están ganando bastante más dinero que tú y se remuneran de una manera distinta, se le reconoce la carrera profesional, etcétera. Por lo tanto, ese es un punto importante que no ha mejorado en ese sentido, y además la pandemia ha venido a agravarla porque teníamos pocos efectivos antes y tenemos pocos efectivos después. Tenemos un déficit importante también de sistemas de información. Yo creo que también el ámbito tecnológico de sistemas de información es también nuestra gran batalla. Por un lado, somos desde Salud Pública, una de nuestras tareas también es el registro de toda la información sanitaria en todos los ámbitos, y para esta información sanitaria dependemos muchas veces del ámbito asistencial. La interoperabilidad a veces con el ámbito asistencial también es muy complicado. Somos también, como dice, no solamente los que anunciamos las enfermedades o las medidas que hay que hacer, sino los que siempre estamos pidiendo los datos y pidiéndolos de una manera determinada. Y luego tenemos un presupuesto bastante escaso también comparado con lo que es toda la parte asistencial. Yo creo que esto ha mejorado muy poco después de la pandemia. Es verdad que el año pasado se firmó la Declaración de Zaragoza, en la cual todos los consejeros y consejeras se comprometieron a impulsar la vigilancia en salud pública y dar todas aquellas capacidades o mejorar las capacidades en recursos humanos, en recursos logísticos y en presupuesto para tratar de solventar todas estas deficiencias. Pero realmente sí que estamos dando pasos en ese sentido. Es verdad que la Ley General de Salud Pública, ya aprobada en el año 2011, establecía una serie de cosas que había que hacer. Había que definir la estrategia de salud pública, la estrategia de vigilancia de salud pública, mejorar los sistemas de vigilancia. Todo eso hasta ahora no se había hecho. Han pasado 10 años y no se había hecho nada, y quizás la pandemia ha impulsado todas estas cosas que estaban por hacer. Pero realmente yo creo que todavía queda mucho camino por hacer en el ámbito de la salud pública. Juan José Camacho, ¿cuál es la situación en Castilla-La Mancha? Pues es que cualquiera que me conozca se va a asombrar si me escucha esto, porque yo normalmente soy un tipo bastante pesimista, muy apegado al suelo, pero es que después de oír a Carmen digo, o dimito, o no me queda más que ver una salida en el futuro. Sí es cierto que la situación es ampliamente mejorable, por una cuestión de recursos humanos, que esto tiene su truco, no es que nos odien, es que la salud pública en casi todo el territorio español, pero no en todo, depende de las consejerías y por tanto son personal funcionario, y los asistenciales dependen normalmente de organismos autónomos de los servicios de salud, con lo cual se rigen por normas distintas y tienen retribuciones distintas. Eso nos genera un problema enorme en un contexto además en el que a nivel general hay un déficit, sobre todo de médicos y enfermeras, no tanto de veterinarios, farmacéuticos, químicos. Eso nos genera una dificultad enorme. Eso tiene una ventaja, y es que nos obliga a repensarnos, a pensar que hay más profesiones que pueden participar de la salud pública, que vivimos en un momento en el que tenemos que pensar ya en físicos, en matemáticos, en científicos de datos, en ingenieros, en perfiles que se adaptan al mundo en el que vivimos y en el que las nuevas tecnologías son absolutamente esenciales. En cuanto a sistemas de información, bien es verdad que todavía nos queda mucho por recorrer, pero si echamos la vista atrás y vemos lo que tenemos hoy en sistemas de información, hablo de Castilla-La Mancha, pero sé que en el resto de comunidades es así, y lo comparamos a lo que teníamos en diciembre del 19, es irreconocible lo que tenemos. Partíamos de una situación de sistemas de información de papel, lápiz y Excel y poco más. Y ahora tenemos sistemas integrados que recogen información de manera automatizada de los sistemas asistenciales, sistemas de tratamientos de datos y de alertas. Lo último que tenemos es el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, Sibira. Es decir, vamos avanzando. ¿Queda mucho? Queda mucho sobre todo porque hay que invertir más. En cuanto al resto de cuestiones que ponía hace un momento Carmen encima de la mesa, pues
Veréis, el tema de la inversión es complicado. El tema de la inversión, pese a que se ha hecho un esfuerzo, yo debo decir que mi comunidad autónoma, por poner un ejemplo, en los últimos 5 años se ha multiplicado por 6 el presupuesto dedicado a la compra de vacunas. Eso presupuestariamente es un esfuerzo, aunque el dinero que manejamos en salud pública no tiene nada que ver con el que manejan los sistemas de salud. Pero sí hay un aumento importante. Pero hay una cosa que yo siempre cuento cuando voy por ahí a predicar, y es al final dónde se pone el dinero. Dónde se pone el dinero es una decisión política. Política con P mayúscula, no política con P minúscula de navajazo bajero. Eso es hacer política, es decir, decidir dónde queremos poner el dinero. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginémonos un precipicio en mitad del campo, donde la gente va por ahí paseando, haciendo senderismo. Y de vez en cuando algún despistado, porque no es matorrales, se despeña de ese precipicio y una caída de 10 metros y se mete. Imaginaos el porrazo que se mete. Entonces a alguien se le ocurre, ostras, vamos a hacer una cosa. Vamos a montar un hospital de campaña a los pies del precipicio y despeñado que haya, tenemos allí 2 o 3 subimóviles, una carpa, 2 o 3 tíos con chalecos reflectantes, lucecitas. Eso tiene una fotazo. Tiene una fotazo desde arriba. La comunidad autónoma se preocupa por los defenestrados y tal, y atención inmediata. Fotazo. ¿Sí o no? Casi. Y de repente alguien me saca, coño, perdón. Y si en vez de poner una ambulancia, 3 ambulancias y no sé qué, ponemos una valla. Y además una valla barata, la hacemos con madera de palé, para que sea más barata. Y como mucho el que pase por allí se da con la espinilla. Eso es 100 veces más efectivo, es 1000 veces más barato, pero es muchísimo menos vendible. Y ese es el gran reto que tenemos en salud pública a la hora de conseguir financiación. Se va aumentando, pero tiene una venta compleja desde el punto de vista político. Y entendedme cuando le digo esto es político de minúsculo. Es una venta compleja. Y esa es la situación. Nos queda mucho por recorrer. Yo creo que el camino es bueno, pero tenemos que seguir aprovechando el tirón de la pandemia, evitando la contextualización negativa, que luego si queréis hablamos de eso, que esa es otra. Pero nos hace falta inversión, nos hace falta un cambio de modelo, nos hace falta un cambio de paradigma y sobre todo nos hace falta una cosa fundamental, y es un cambio de cultura de la sociedad hacia arriba, que se consideren necesarias esas políticas de prevención. Mientras no lo exija la sociedad, desde arriba no se va a invertir. Expertos y compañeros de profesión han afirmado que durante décadas la disciplina de salud pública ha sido la gran olvidada de la sanidad. ¿Es esto realmente así? ¿Y cómo ha impactado la pandemia en ella? Carmen. Pues es un poco lo que estamos comentando. Es verdad que somos un poco invisibles porque hacemos esa labor previa para que las cosas no ocurran. Lo que decía al principio Juanjo, pues establecemos programas de prevención, hacemos actividades en seguridad alimentaria desde que se elabora el alimento hasta que se consuma para que no se produzcan brotes alimentarios o errores en las cadenas de producción, vigilamos la sanidad ambiental para que el agua que consumimos esté en perfectas condiciones, las aguas de baño lo mismo, etcétera. Es decir, somos un poco invisibles porque las tareas que realizamos son precisamente para eso, para que no ocurran cosas. Es verdad que la pandemia nos puso en primera línea y es verdad que se han mejorado, como dice Juanjo, muchísimas cosas. Es verdad que tenemos que aprovechar este tirón, sobre todo en sistemas de información. Hemos conseguido pues tener, por ejemplo, un programa de registro de vacunas a nivel nacional, cosa que no teníamos hasta ahora. Hemos conseguido el programa de vacunación en vacunación COVID, pero ahora estamos trabajando en mejorar ese sistema de información para todas las vacunas de calendario vacunal. Es decir, se van dando pasos, pero es cierto que estamos en esa línea detrás de mucho menos visible, mucho menos motivadora o más vistosa que tiene la parte asistencial, pero no por eso mucho menos importante desde mi punto de vista. Juanjo. Sí, es que no puedo más que estar de acuerdo con Carmen y con el enunciado de la pregunta. Somos grandes desconocidos para la sociedad en su conjunto y, lo que es más grave, somos grandes desconocidos para el resto del personal sanitario. Grandes desconocidos, con lo cual es muy difícil ejercer palancas. O sea, es prácticamente imposible. Y ya no es que seamos desconocidos, que lo somos. Es que cuando pasan dos cosas, además, es que cuando somos conocidos es solo en un contexto absolutamente negativo y negro. O sea, somos... Os voy a poner un ejemplo. Pandemia. Salud pública es la que cierra los bares.
así de sencillo. SESCAN, en nuestro caso, que es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es el que pone las vacunas. Y vamos a ver, si la estrategia de vacunación, coño, si la hemos diseñado nosotros, con ayuda indudablemente y en colaboración intensísima con el Servicio de Salud, pero es, la Dirección General de Salud Pública prohíbe, el SESCAN pone las vacunas. Y dices, joder, macho, pues esto es muy difícil de contar, esto es muy difícil de superar, con lo cual eso va detrayendo además reputación, si quieres, y reputación incluso delante de los propios profesionales sanitarios, que cuando contamos cosas, tenemos un ejemplo, esto nos daría para mucho, Carmen lo sabe, con el tema de las campañas de vacunación, la vacunación en calendario y la multiplicidad de expertos. La estrategia y el calendario de vacunación se decide de una manera muy concreta por parte de Salud Pública, que entre otras cosas es donde están los expertos en vacunación, pero tenemos voces internas dentro del sistema sanitario que nos llevan a tomar decisiones o a tener que aflorar tensiones que no son ni muchísimo menos deseables. Entonces sí, estamos mal, sí, necesitamos más, pero yo estoy convencido, y voy a poner dos cosas, aparte de los sistemas de información, SIVAI, que está ahí mismo, SIVIRA, que es el Sistema de Información Nacional de Infecciones Respiratorias, aparte de la declaración de Zaragoza, el Real Decreto de Vigilancia de la Salud, que ya está en trámite de audiencia pública, la creación, esperemos que en algún momento de un futuro cercano, de la Agencia de Salud Pública. Es decir, hay pasos importantes para eso, pero para eso necesitamos comunicar, necesitamos contar lo que somos, necesitamos contarlo de una manera efectiva y contarlo de una manera atractiva, porque tenemos que ejercer influencia. No queremos dominar el mundo ni nada de esto a día de hoy, pero sí queremos que lo que trasladamos, esas estrategias, sean creíbles, sean confiables y por tanto tengan éxito. Conocemos si me que... permites, Sí, Julio, claro, Carmen. Que una de las cosas buenas que también ha traído la pandemia es que realmente sí que nos hemos dado a conocer como profesionales también. Es verdad que antes quizás el resto de los profesionales del ámbito asistencial nos conocían poco, pero es verdad que ahora cualquier decisión relacionada con el ámbito, con nuestro ámbito de salud pública, de las vacunas, o mismamente en esta semana que ha decaído la utilización de la mascarilla, pues también nos han consultado desde la parte asistencial cómo se tenía que hacer o cómo se tenía que implantar. Es decir, que nos hemos convertido en un referente durante la pandemia y yo creo que ese referente sigue existiendo. Esperemos que se mantenga y que no vaya decayendo con el tiempo, como suele suceder, pero es verdad que sí que yo creo que nos ha puesto un poco en el foco y sí que seguimos siendo referente de determinados temas para los profesionales asistenciales. Estoy llevando al lado optimista. Sí, que he empezado un poco negativa, ¿verdad? Gracias, Carmen. Conocemos que desde los departamentos de salud pública se han conseguido grandes hitos. Solo por nombrar algunos, el control de las enfermedades infecciosas y las altas tasas de vacunación en España. Ya eran dos de los logros conseguidos incluso antes de la situación del COVID. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿A través de qué estrategias o planes de prevención y promoción de la salud se ha desarrollado? Pues es que hay muchísimos. Lo que estamos contando, el ámbito de la salud pública es enorme. Podemos empezar eso desde la seguridad alimentaria con la cantidad de planes que tienen, la sanidad ambiental, en vigilancia epidemiológica, todos los protocolos de enfermedades de declaración obligatoria y de enfermedades de declaración de brotes urgentes, ¿no? Esto no es nuevo, esto es desde el año 95 que está la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a pesar de que se necesite cierta, modernización o adaptación a los tiempos modernos, pero esto no es nuevo. Esto llevamos trabajando de esta manera desde hace años. Los programas de vacunación lo mismo, datan desde el siglo pasado con campañas de vacunación que afortunadamente las coberturas de vacunación de las vacunas de calendario son altísimas en nuestro país, de las mejores del país. Esto, ¿a qué se debe? Pues por un lado al trabajo de salud pública y por otro lado también al trabajo de los profesionales asistenciales que hacen un trabajo enorme, y en este caso, si me tengo que decantar por alguno, yo diría los profesionales de enfermería, que hacen un trabajo excepcional en la captación y en la vacunación de nuestros niños.
Quizás hay que mejorar un poco en las campañas de vacunación o en los calendarios de vacunación de los adolescentes y de las personas adultas, que se está trabajando mucho. Se están incluyendo muchas vacunas ahora en estas edades más tardías de la vida. De hecho, ya no hablamos de calendario infantil, sino de calendario a lo largo de toda la vida. Y es verdad que aquí existe menos cultura de vacunación, que hay que trabajar un poco más, pero seguramente que también lo vamos a conseguir, porque desde luego nuestro brazo ejecutor, que es la parte asistencial, trabaja muy bien en este sentido. Y un ejemplo, volvemos otra vez a la pandemia. La campaña de vacunación COVID ha sido en nuestro país, yo creo que un ejemplo a nivel mundial. La verdad es que yo creo que en todos los sentidos, desde la organización, con todos los problemas y malos ratos que nos ha llevado el ir estableciendo las actualizaciones de la estrategia, las evidencias que iban apareciendo, que nos hacían pues decir cosas distintas en momentos determinados, transmitir esto. A pesar de todo eso, hemos conseguido unas coberturas de vacunación altísimas en todos los grupos de edad, no solamente en las personas mayores, sino en la gente joven. Yo creo que aquí las campañas de comunicación también han funcionado muy bien, los eslóganes que se han utilizado también han funcionado bien, y la organización de la campaña yo creo que ha sido un ejemplo a nivel europeo y a nivel mundial en todos los sentidos. Son muchísimos los programas, yo no me atrevería a describir solamente uno de ellos, porque todos en su ámbito han contribuido a mejorar la salud de la población. Juan José. Sí, lo ha explicado maravillosamente Carmen. Yo sí añadir un par de cuestiones, seguramente. Hay una parte muy importante de los éxitos. De hecho, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad ha tenido éxito cuando ha venido de la mano de legislaciones, sobre todo legislaciones restrictivas. Nos gustará más o nos gustará menos, pero nos acordamos de la ley del tabaco. Sí. Cuando iba a salir, recordamos todos perfectamente que prácticamente se iban a cerrar el 80% de los locales de hostelería de España, que España se iba a transformar en un erial, que estaba todo el mundo loco y tal. Años después, fue en 2010, si no recuerdo mal, 13 años después, pues no ha pasado nada de eso, y sin embargo ha disminuido la adhesión al vicio tabáquico y ha mejorado. Es decir, hemos logrado convencer de vez en cuando a los legisladores de que ejerzan eso. Hay más dudas en los programas de promoción de la salud, quitando las vacunas, sobre la población. Eso nos falta, comunicativamente nos falta esa capacidad de convencer, esa capacidad de marketing, de que vendemos un producto que es la salud y que para eso hay que hacer esfuerzos, hay que promocionar, hay que comer saludable, aunque poco a poco va llegando, ¿no? Y luego hay un tema en las vacunas que es especialmente interesante, y es que es especialmente interesante por el momento que vivimos. Vivimos un momento en el que hay un cambio, una aceleración como no ha habido nunca en el mundo de las vacunas. No ha pasado esto nunca. Y de repente van a empezar a venir posibilidades nuevas, hay plataformas nuevas, y nos lleva a nosotros mismos a trabajar de una manera completamente distinta, y no sabemos contarnos ni a nuestros propios profesionales. Ese es un reto enorme. Voy a contar una cosa que Carmen sabe, porque me ha oído en más de una ocasión en las comisiones de salud pública, cuando tomábamos decisiones sobre las vacunas. Hablamos de casas comerciales, ¿no? Sobre las vacunas hubo un caso que recordaremos todos, de una determinada vacuna que primero se indicó para un grupo poblacional, luego se indicó para otro, luego nos fuimos justo al revés, luego la retiramos. Y yo recuerdo que hablábamos y esto en plazo de 4 o 5 semanas. Ostras, eso comunicativamente es un reto interesante. Yo esto, si lo veo desde fuera, lo primero que pienso es: estos tíos no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo. Vamos, y no vea, pero desaburra. Yo recuerdo que decíamos en ocasiones que a la hora de tomar decisiones era muy importante pensar, hacer una interiorización de cómo lo ibas a contar. Si no te salías, es decir, si no eras capaz de contarlo con convicción y con coherencia, es que igual no era la decisión apropiada. Entonces esa fue una manera de usar la comunicación, las técnicas de comunicación, introducirlas dentro del proceso de toma de decisiones. Yo recuerdo que lo comentábamos. Sí. ¿Y esto os imagináis contarlo? No, pues entonces no lo hagamos, joder, porque no va a funcionar seguro si no estamos convencidos. Pero vencer esa incoherencia, esto daría para 10 o 12 cursos, contar lo que vivimos ahí dentro, esa incertidumbre, esa incoherencia, que son seguramente los peores enemigos que tiene la comunicación, porque no puedes presentar una cara de confiabilidad.
Pero volviendo a la pregunta y por terminar, no Sí. quiero olvidarme, ya lo decía Carmen antes, del enorme papel que hacen los profesionales silenciosos de la salud pública, que hacen los veterinarios cuando inspeccionan mataderos, que hacen los farmacéuticos cuando inspeccionan locales de hostelería, que hace toda la gente que va a las aguas de baño a inspeccionar, que hacen los programas que mantenemos de manera sistemática. Ese es el gran éxito de la salud pública. Gente que no se conoce, gente que va con botas de agua a inspeccionar los mataderos y que es un trabajo enormemente silencioso, pero sin el cual seguramente no estaríamos aquí. Claro. Muchos de nosotros porque habríamos caído víctimas del cólera, de la triquina, de la listeria y de todas estas enfermedades. Es que una de las funciones también de la salud pública es la autoridad sanitaria, Efectivamente. Claro. que es otra de las funciones poco conocidas. El hecho de la inspección, de establecer las medidas cautelares, las medidas que se toman cuando hay alguna incorrección, eso es una de las labores más importantes y también muy poco conocidas del ámbito de la salud antipática. pública. Y muy antipática. Lo que tú comentabas, no solamente el trabajo, por ejemplo, de inspección en los mataderos es a veces hasta peligroso, porque te enfrentas también a una actividad comercial. Estás allí trabajando dentro de lo que es el propio matadero, que no deja de ser una actividad comercial con unos intereses económicos. Entonces, a veces establecer determinadas medidas, trabajando allí mismo, como dicen los compañeros veterinarios, cuando ves allí al matarife con el cuchillo, le dices tal, entonces a veces también tiene sus... Control de aguas, control de plagas, Sí, que sí, es muy sí, importante. claro. Todo eso depende de la salud pública, de la sanidad pública, en organismos como Madrid, que tiene uno gestionado así, que es Madrid Salud. Es que una de las partes que también ha comentado Juanjo, que es la promoción de la salud, yo creo que también hay que contar, siempre decimos que la salud pública es multisectorial y multinivel, porque no solamente se lleva a cabo en la administración central, en la administración autonómica, sino también en la administración local. La administración local, los ayuntamientos, también tienen labores de salud pública y funciones de salud pública muy importantes, y hay que contar con todos estos sectores. Y en el ámbito de la promoción de la salud esto es fundamental, porque hay muchas organizaciones, ayuntamientos, municipios que ya están trabajando en muchos ámbitos de la participación comunitaria. Muchas veces no llegamos como administración comunitaria, como administración autonómica a estos sectores. Es muy importante conectar también con todos estos sectores que se dedican a ello. La comunicación, qué importante, ¿verdad? La comunicación, que es un arte y es un oficio, ¿eh? El arte se nace un poco y el oficio se aprende, pero tiene que ser especialmente difícil hacerlo si tu cometido es informar, influir y motivar al público para prevenir y actuar sobre temas de salud relevantes. ¿Cómo se deben comunicar las cosas para que sean efectivas? ¿Qué estrategias y canales funcionan mejor para llegar a los diferentes públicos, instituciones, profesionales, población en general? ¿Cómo veis vosotros este tema? Bueno, pues un tema también... Me gustaría saberlo. Sí, efectivamente. Iba a empezar diciendo que la teoría lo que te dice es que tienes que utilizar mensajes sencillos, mensajes directos, sabiendo a qué población va dirigido. No es lo mismo dirigirse a una población mayor que dirigirse a los jóvenes, no es lo mismo dirigirse a los profesionales que dirigirse a otros ámbitos sectoriales, y es muy importante también elegir los canales que se utilizan, sobre todo hoy en día. Antes teníamos la televisión, la radio, la prensa escrita, hoy tenemos las redes sociales. Las redes sociales que pueden verse como un enemigo, pero yo creo que también son uno de nuestros mayores aliados hoy en día, porque es lo que llega a todo el mundo. De hecho, durante la pandemia hay estudios que han demostrado que una de las redes que más se ha utilizado, uno de los medios que más se ha utilizado para la transmisión de información ha sido WhatsApp, un medio que normalmente utilizamos para comunicarnos con familiares y amigos, y en cambio ha sido uno de los medios más utilizados a la hora de transmitir información verdadera o falsa, pero uno de los medios que más se ha utilizado. Esto es verdad que es lo que dice la teoría. Luego la práctica es otra cosa muy distinta, porque cuando haces los mensajes, y es verdad, como decía antes Juanjo, que siempre pensábamos cuando tomábamos una decisión, a ver cómo transmitimos esto. Hay que pensar muy bien al sector al que va destinado, conocer muy bien la sensibilidad, transmitir desde la empatía, transmitir de una manera positiva, tratando de buscar aliados, siempre no culpabilizando. Por ejemplo, yo recuerdo también en la otra crisis que hemos tenido
mucho más pequeñita, ya claro, comparado con la pandemia, que ha sido el brote de monkeypox que hemos tenido después, pues al principio los mensajes que se lanzaban, porque los casos se dieron en un sector muy concreto de la sociedad, pues no había tampoco que estigmatizar ni enfocar los mensajes culpabilizando, ¿no? Sino que siempre hay que tratar esos mensajes directos, pero con cierta empatía y tratando de buscar aliados en los sectores implicados para que colaboren contigo. Juan José. Pues yo de verdad que venía aquí con la intención de aprender, de tener respuesta a esa pregunta. Es algo que me obsesiona, Carmen lo sabe desde hace mucho tiempo. El diseño de una comunicación efectiva en salud pública, estrategias de comunicación que funcionen. Todavía no hemos alcanzado bueno, de hecho, organizamos en alguna ocasión foros y cursos dedicados específicamente a eso para nosotros, para los directores de salud pública. Yo creo que parte de un problema fundamental. Volvemos a la pandemia, que yo creo que en ese sentido el tema comunicativo ha sido, aparte de otros, pues un reto importante para la salud pública. Si nos acordamos, a mí me tocó el papel de hacer de portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha para todos los temas relacionados con la pandemia, con lo cual, pues imaginaos, lo que me tocaba cuando me sentaba en un plato de televisión o en una rueda de prensa, pues te tocaba contar cuántos fallecidos había habido la semana anterior, cuántos pacientes había en el hospital. Complicado, papel difícil por el contenido, pero ahí tenías la atención, o sea, no había problema de comunicación, comunicabas con toda la potencia en todos los canales a la vez, porque había interés a la otra parte. Esta era una parte, pero había otra parte mucho más compleja de gestionar que esta, que era todo lo que había por debajo, y era la toma de decisiones. La parte informativa está bien, la parte de toma de decisiones era enormemente difícil, y esa no alcanzamos todavía a tener esa ocupación de canales. ¿Por qué? Recordad, cuando salía, en mi caso yo en Castilla-La Mancha, o salía Fernando Simón desde el Ministerio, cuando se atragantaba con la almendra, que se lo recordamos todos con cierta frecuencia, cuando le vemos. Eso estaba hecho, eso estaba bien, no había problema, pero cuando querían un pelotazo que realmente fuera influyente, le ponían el micro a un urgenciólogo en la puerta de un hospital, vestido con pijama, y le preguntaban sobre cómo estaba la urgencia, que me parece razonable, pero le preguntaban y emitía opiniones sobre epidemiología, vacunología, genética, lo que hiciera falta. Y la gente se lo creía. ¿Por qué? Porque tenía un referente, tenía una bata blanca enfrente. Ese mecanismo de comunicación como profesional, usuario, paciente y familia de los pacientes, contamos con una ventaja enorme. He ejercido muchos años la medicina clínica, todos sabemos de lo que estamos hablando. Ya parte con un principio de autoritas establecido que te permite enlazar esa comunicación de una manera sencilla. Y salud pública no tiene bata blanca. Ese es uno de los títulos de los cursos que hicimos, es la bata blanca de salud pública. Ese referente de confiabilidad, de penetración que nos lleve a que cuando alguien de salud pública, que sea un referente, diga esto es blanco y esto es negro y para que pase esto hay que hacer esto otro, la gente diga, ostras, pues sí, pues no. Los canales se llenaron de influencers que emitían opiniones, que algunas más o menos llevadas a la lógica, porque de hecho repetían nuestras palabras, a mí me pasó más de una vez, y otros que eran directamente disparatadas, y la gente se las creía porque salía con una bata blanca. O sea, a mí me han dolido los ojos y los oídos de ver y oír cosas que se han emitido en televisiones nacionales por supuestos expertos, y entonces ya te morías de la risa. Esto acabo ahí, Julio. Sí. Cuando una de las cosas que se nos ponían, yo recuerdo esta pregunta en varias ruedas de prensa o en programas fuera, era de ¿por qué no se deja que las decisiones la tomen los expertos? Entonces les decías, pero si es que los expertos los tenemos nosotros, si es que no hay epidemiólogos con consulta privada, coño, vamos hasta donde yo sé. Algunos a las universidades, los expertos en epidemiología, los expertos en vacunología están trabajando para la administración, están trabajando para salud pública, y era la gente que tomaba las decisiones. Pero fijaos, ese mismo hecho, el hecho de que la gente diga eso, dice una cosa muy importante, y es que no estábamos comunicando bien, no estábamos diciendo que cuando emitimos una opinión al revés era una medida política. Y dices, pero vamos a ver, es una medida de política con P mayúscula, dictada por los mayores expertos que hay en este país
si es que había expertos en la pandemia, que no había ninguno, porque eso fue un cisne negro y nadie lo esperaba. Pero fijaos, ese fue el principal problema comunicativo que tuvimos, no saber contar eso. Y surgieron como setas los supuestos expertos en pandemia, y los medios de comunicación, que luego será la mesa que tengamos por la tarde, se llenaron de supuestos expertos. Vamos a abrir el turno de palabra. Podéis preguntar lo que queráis, ellos os contestan. Para Rosa Herrero. Hola, es verdad que salud pública es, lo hemos vivido todos, como los que cambian de opinión cada 5 minutos, que lo habéis dicho, es cierto, y tampoco sabemos muy bien lo que hacéis. Yo creo que la población en general no lo sabe. Quiero decir, el que podamos abrir un grifo y beber agua, pues depende de vosotros. Entonces, a lo mejor eso es lo que tendríamos un poco que intentar que la gente conociera, o sea, esas cosas sencillas de la vida. Y luego, respecto a la promoción de la salud, yo siempre he pensado que a veces hacemos la promoción de salud en estos foros, en estos cursos. Y a lo mejor habría que hacerlos en el supermercado, en la peluquería, en donde está la gente. Porque contamos cosas, lo que tú dices, pues hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero lo contamos en cursos maravillosos y estupendos en que todos no lo sabemos. Es que hay que ponerse a pie de calle, con la gente de la calle, y ponerlo en las televisiones en las horas no científicas, sino en las horas de los programas de mayor audiencia, con el Sálvame, por ejemplo. Entonces ahí hay que contarlo. Y contar con las enfermeras para eso, porque comunicamos y además es que nos hacen muchísimo caso, y es verdad. Sí, mira, yo lo cojo. ¿Me dejas que conteste yo primero? Es que Carmen sabe que hablo mucho, entonces ya está resignada. No, voy a intentar ser breve. Voy a empezar por el final. El papel de los agentes de salud profesionales, y desde luego el de la enfermería como responsable de cuidados, y de la educación para esos cuidados. Esa parte es fundamental y tampoco la estamos haciendo bien. Y de hecho te das cuenta de eso, hace un momentín lo decía Julio, la aparición de expertos o la aparición de set de champiñones, quiere decir que no hay una estrategia que haya impregnado todo y que esté rigiendo y dirigiendo, con la participación de todos, pero una estrategia que establezca una línea. Y tú sabes que hay, de repente a alguien se le enciende una bombilla en un centro de salud, en un equipo de salud, en un hospital, y vamos a organizar un programa de no sé qué. Y dices, pero tío, si eso ya lo puso Salud Pública en marcha, en papeles, hace 10 años, ¿no? No llegamos, no comunicamos. Y no comunicamos por varios motivos. Completamente de acuerdo que el uso de canales de ese tipo, de canales extraoficiales o de canales de entretenimiento, es enormemente útil. Lo estamos viendo desgraciadamente en los últimos tiempos con la cuestión política, que impregna sitios donde eso tiene un peligro porque la credibilidad de la gente, cuando está oyendo hablar de la boda de Tamara Falcó, sí, de la boda de Tamara Falcó o de las vacaciones de no sé quién, no sé dónde, la permeabilidad que tiene a lo que salga de allí es mucho mayor, porque está en un momento de vulnerabilidad informativa. O sea, es pum, 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 es todo caramelizado, digamos, ¿vale? Esa sería una manera de trabajarlo, pero no se nos olvide una cosa, cada contenido que hay en esos programas está parado. Es así de sencillo, que no pasa nada, que es así debe ser. Pero, claro, no, pero eso cuesta dinero, Rosa, eso cuesta dinero. Esa es nuestra obsesión. Es decir, yo lo que quiero es tener para el año que viene, para el 2024, para el 2025, para el 2026, una inversión, un presupuesto en medidas de promoción de la salud que me permita tener un microespacio. Bueno, en Sálvame creo que lo han quitado, o lo quitan, ¿no? Bueno, Lo han quitado. En lo que, vaya por Dios, no lo había visto nunca, pero me quedo sin verlo. Que lleguemos a esa posibilidad, y para eso que hace falta, esto es la pescadilla que se muerde la cola, este es el uroboros, esa serpiente mordiéndose la cola. ¿Qué nos hace falta para tener presupuestos? Que a la autoridad, al decisor último, le resulte cultural y políticamente interesante invertir en eso y tener esa visibilidad. Mirad, hay una cosa, los presupuestos tienen dos papeles fundamentales. Esto voy a ser un poco hereje, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en momentos de cambio, pues igual me cuesta el puesto, pero bueno, no creo. Un presupuesto efectivo, o sea, un objetivo efectivo de que pasen cosas que coincidan con la idea que tú tienes de región, en este caso de comunidad autónoma, y otra parte que es importante, que es la parte de que esas cosas que hacen sean visibles para la población y con el tiempo reviertan en tu propia reputación política. Vale, pues tenemos que incluir veremos cómo la reputación de la salud pública como algo vendible, como algo que la gente relacione con algo positivo. No seamos los que cierran cosas, sino que seamos eso que tú decías. Pero es muy difícil porque mira, hay pocas cosas menos glamurosas
que un inspector ejerciendo su misión. Y os pongo un ejemplo. Todos sabemos que desgraciadamente en los últimos tiempos hay de vez en cuando agresiones o intentos de agresiones a profesionales sanitarios asistenciales. Eso lo vemos en los medios al minuto siguiente. En nuestro caso, hace un mes, en la provincia de Cuenca, 2 inspectoras van a inspeccionar un local de hostelería y les agrede con un cuchillo el dueño del local. Afortunadamente no pasa nada, se les reduce, no ha salido en ningún sitio. 2 inspectoras, ambas farmacéuticas. Ese es el impacto de una cosa y de la otra. Digamos que tiene menos glamour, pero sí, completamente de acuerdo contigo. Tenemos que buscar ese clic que nos haga cambiar un poco la manera. Os diré que entre los temas de más audiencia, diría que el de más en los informativos, según los estudios de audiencia, es la salud. Son 3: salud, sexo y sucesos. Pero la salud por encima de todos esos. Carmen. Sí, bueno, yo le quería decir también que antes he comentado que hay que tener en cuenta, sobre todo en el ámbito de la promoción de la salud, a otros sectores, las administraciones locales u otras organizaciones. Pero es verdad, por ejemplo, nosotros también, no solamente en vigilancia o en vacunas, el brazo ejecutor es la atención primaria, también en promoción de la salud. De hecho, en nuestra cartera de servicios en SACIL hay un montón de programas en cartera de servicios que están incluidos para llevar a cabo la promoción en cualquier grupo de edad. Y se está trabajando muy bien. La verdad es que hace falta mucho esfuerzo y también inversión en este sentido, porque como dice Juanjo, la inversión en promoción de la salud se ve a muy largo plazo, son resultados que se obtienen a muy largo plazo y desde el punto de vista más político lo que se quieren son resultados a corto plazo y la inmediatez. Pero es verdad que se están dando muchos pasos en ese sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo que la enfermera, por la cercanía, lo que habéis comentado en la mesa anterior, la cercanía con el paciente, desde luego sois los agentes de salud más importantes que tenemos. Tenemos tiempo para una última pregunta rápida y última respuesta rápida para llegar a las conclusiones de la mesa. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo tengo 2. O sea, una, en cuanto a la pandemia, a mí lo que me pasaba personalmente, yo no sé si las medidas que se tomaban en salud pública luego las vigilaban, entre comillas, la policía. Y entonces, pues a la policía que te multaba si no ibas. Y había cosas muy absurdas que hacían, como que tú ibas sola caminando por la playa y te decían ponte la mascarilla. Entonces, claro, dice la gente, que ponga la mascarilla. O sea, como que había, o que ibas con tu hijo y decían, no, tu hijo tiene que estar sentado en dirección opuesta detrás, y pues si duermo con él, ¿sabes? Entonces, esas cosas son las que la gente no entendía y como que a lo mejor criticaban el hecho de que me estás pidiendo algo absurdo, o sea, o no científicamente validado, como que me ponga la mascarilla si voy andando, o yo que sé, a mi hermano le ha pasado ir corriendo con sus hijos porque me bicicleta y multarle porque no era la hora de hacer deporte, o sea, y mi hermano decía, bueno, pues es que voy corriendo con mis hijos que van en bicicleta, no, pues vete caminando, porque ahora, o sea, son cosas que no era tanto la salud pública, sino cómo luego se ejercía la vigilancia de esa salud pública, que es lo que le molestaba a la gente porque no entendía científicamente en qué estaba validado eso. Y luego la otra, que nada que ver, pero o sea, es muy costoso poner un anuncio, pero como habéis dicho ahora mismo, no es la televisión lo que más llega, sino eso, las redes sociales y demás, y ahí el presupuesto, pues no, es más que nada dar con la persona y empezar, y es verdad lo que decís de que no se valora porque no es una cosa, pero sí que se podría contratar a gente que hiciera modelos matemáticos de qué pasaría si no se estuviese haciendo esto, qué pasaría, y eso sí que se le puede presentar tanto a los políticos, que muchas veces no son los primeros inconscientes, como a la ya está, y me quedo ya. Bueno, con respecto a las medidas, es verdad que muchas de ellas fueron medidas que se entendían poco, pero es verdad que había que tomar una serie de medidas determinadas y a veces ni nosotros mismos nos dábamos cuenta de todos los flecos que eso traía consigo. Y es verdad que a veces, hemos llegado a ver imágenes también de bancos en un acantilado precintados para que la gente no se sentara allí, pues totalmente absurdo a veces, ¿no? Pero es verdad que había que tomar en un momento determinado esas medidas y claro, los agentes también, la policía, pues tenía que ejecutarlo. Y si la medida era que el deporte se hacía entre unas determinadas horas, pues así era, ¿no? O que todo el mundo tenía que llevar mascarilla aunque fuera en la playa, pues así era. Es verdad que luego con el tiempo nos hemos ido dando cuenta un poco de a veces la incongruencia de las medidas, pero en un momento determinado manejábamos un grado de incertidumbre tal
que bueno, pues había que poner determinadas medidas y aplicarlas, ¿no? Con todas las controversias, estoy totalmente de acuerdo contigo, que nosotros mismos decíamos, pero nosotros hemos llegado a decir esto o a hacer esto, pero tenía que ser así, ¿no? Porque es verdad que teníamos pocas medidas hasta que llegaron las vacunas. Las únicas formas que teníamos de atajar eran las medidas clásicas de salud pública. Entonces, bueno, pues tenía que ser así. No sé, Juan José. Sí. Por ser breves te dejo. Sí, los primeros conscientes de eso éramos nosotros. Pero pasaban dos cosas. Una absoluta incertidumbre. Absoluta incertidumbre. O sea, es que no sabíamos qué pasaba. Es que cuando empezamos a saber algo, venía una variante nueva, que no sabíamos ni que iba a haber variantes, no teníamos ni conocimiento de la capacidad mutagénica del virus. O sea, cada mañana era una sorpresa. Y esto hay que contarlo. Y lo que se hizo por parte de las autoridades sanitarias, de las autoridades políticas y de la sociedad fue algo descomunal, porque trabajar en ese mar de incertidumbre, la sanidad, lo sabéis todos, la sanidad normalmente es una ciencia que se mueve en un contexto de certidumbre, donde la innovación está perfectamente diseñada para saber cómo se introduce. Entonces, cuando un médico se pone delante de un paciente, con los límites estadísticos que tienes a un lado y otro, pero puedes decir, mire usted, el cáncer de vejiga es esto, se hace lo otro, las opciones, hasta ahí perfecto. Ese es el marco que espera la gente de los sanitarios, gente que sabe un montón de lo que está diciendo. Bueno, pues nos enfrentamos a un escenario en el que hay gente que teóricamente son los expertos, que no saben qué está pasando. Eso por un lado. Segundo, cuando se legisla una situación de este tipo, que es inédita completamente, de lo primero que te das cuenta es de la multiformidad de la sociedad. Entonces tienes dos opciones. Uno, hacer medidas muy genéricas que sean un paraguas ancho que te cubra todas las incidencias, sabiendo que tienes márgenes en las que esa medida es absurda, pero que tienes un porcentaje mayor donde es efectiva. Por ejemplo, imaginemos lo de andar. Y así te pones a decir, no, tienes que estar a 1,5 metros. Claro, el policía, pero como voy yo con 1 metro, a ver si está a 1,5. No me jodas. Pues, perdón, es que hablo muy mal, soy urologo de formación y tengo ese déficit. Decía, o hacías eso o te ibas a normas ultra específicas que hacían tan engorroso el trabajo que al final era impracticable ponerlas en circulación. Entonces, hacíamos una de cal y una de arena. Yo ahora tengo el ejercicio, me estoy releyendo mis instrucciones y las estrategias, y os prometo que me echo las manos a la cabeza. Pero de verdad que eso fue lo mejor que se le ocurría a los expertos en cada momento, que a nosotros nos tocaba contarlo. Puf. Ahora, claro, a toro pasado es muy fácil ver las cosas. Había que estar allí en ese momento con lo que conocíamos. No lo supimos contar, también de verdad. Y es verdad que quizás no supimos transmitir en cada momento, pero es verdad, había que tomar determinadas medidas basadas en lo que decimos. No había una vacuna, no había un tratamiento eficaz, y las medidas de salud pública clásicas del distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, todas estas, las 6 M's famosas, que yo creo que es uno de los mensajes que más ha calado en la población, y yo creo que ha sido uno de los mejores mensajes que hemos utilizado a lo largo de la pandemia. Pues había que ponerlo en marcha y bueno, así procuramos transmitirlo de aquella manera, pero es verdad que luego, visto con la perspectiva que te da, y seguramente que a medida que pase el tiempo veremos más diremos, pero bueno, qué cosas se hacían, ¿no? Pero bueno, en aquel momento lo hicimos lo mejor que pudimos, que sabíamos, con los mimbres que teníamos. Una experiencia, sin lugar a dudas, que nos ha servido a todos, no solo a ustedes, desde Salud Pública, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, sino a todos en general, porque los toros se ven muy bien desde la barrera, pero hay que bajarlo a Vitoreal. Y vamos a llegar al final con unas conclusiones a esta interesantísima mesa. Después vamos a tener una mesa centrada en la comunicación interna en los centros sanitarios, hospitales, con expertos en ese ámbito, para ver cómo nos comunicamos entre nosotros, la comunicación vertical, horizontal, en todos los ámbitos, también con las familias. Por último, en la actualidad, ¿a qué desafíos y retos se enfrenta la salud pública? ¿Qué recursos y herramientas son las que necesitáis para superarlos, o al menos para superar las barreras más inmediatas?
Lo hemos comentado también. Yo diría básicamente eso, un presupuesto digno, recursos humanos bien preparados, capacitados, multidisciplinares, porque como también comentó Juanjo al principio, el hecho de que sean su vínculo laboral el funcionariado nos limita muchísimo, no nos permite introducir nuevos perfiles, al menos a nosotros en nuestra comunidad autónoma nos cuesta mucho, seguimos trabajando con enfermería, médicos, veterinarios, farmacéuticos básicamente, y desde luego con todo el espectro de formación que hay ahora, yo creo que hay que introducir nuevos perfiles sin duda en el ámbito de la salud pública. Y luego los sistemas de información que estamos mejorando también gracias a los planes de recuperación y resiliencia de Europa, pero yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Sí, yo creo que los retos los podemos dividir seguramente en dos grandes paquetes. Uno, los retos internos, de los que comentaba Carmen, que es de la propia estructura de salud pública, repensarnos y ver cómo tenemos que trabajar a partir de ahora, no solo en recursos humanos, que también, sino en la propia estructura, en dónde nos situamos, en dónde nos integramos, hacia dónde vamos. Hay un tema muy importante, yo creo que es de los más importantes seguramente que tiene por delante la salud pública, y es aplicar uno de los principios que aparecen en la Ley General de Salud Pública de 2011, y es el principio de salud en todas las políticas. Esa parte es muy importante y tiene esos... Ahí debe formar parte esencial la comunicación, quiero decir, tiene que, desde dónde ponemos los edificios, desde cómo usamos los coches, cosas que en principio no tienen nada que ver con la salud pública y son determinantes básicos de cuál es el estado de la salud a posteriori. Segundo, eso que oímos, todos los que nos dedicamos a esto de la gestión sanitaria, llevamos años oyéndolo de medición del estado de salud. Vamos a medir la salud, empezar a hacerlo. Resultados en salud. Eso no lo hemos hecho todavía y eso también es de salud pública, curiosamente. Sí. Y luego los retos externos. Los retos externos son fundamentales. Y es posicionarnos, ser capaces de quitarnos el barniz oscuro que nos ha dejado la pandemia a la salud pública. Yo me lo decía, en julio termino, sí, en plena pandemia siempre nos contaban esto. Hombre, esto de la pandemia va a valer para que salud pública se refuerce, salga reforzada, la sociedad os conozca. Digo, ni de coña. Digo, coña, pero por una razón que es muy humana, es cuando tenemos una experiencia tan sumamente negativa, dolorosa y oscura, lo que queremos es olvidarnos, meter eso en una caja de plomo de 10 centímetros de grosor y tirarlo a ser posible a la fosa de las Marianas. Bueno, pues tenemos que saber remontar eso, contar las cosas que se han hecho positivas, ser muy honestos y contar las cosas que no hemos sabido hacer y buscar dónde podemos aprender a hacerlas. Esa es la parte más importante. Y hay un tercer tema, un reto, sé que hablo mucho, Julio. No, tranquilo. Que es el tema de la relación con los medios de comunicación. Yo esto lo hablaba con algunos medios y nos usábamos mutuamente. Yo quería que me contaran cuáles eran las inquietudes de la población, cómo podíamos llegar mejor. Y a la vez ellos, lógicamente, reclamaban de nosotros información, comunicaciones, todas esas cosas. Y el papel de los medios de comunicación, los tradicionales, que siguen teniendo un papel esencial, y los nuevos medios de comunicación. Y saber impregnar eso de la oficialidad, entre comillas, que supone los estamentos de salud pública. Va a costar un montón porque en las redes sociales cualquiera tiene voz. Y si además es medio guapete o guapeta, pues ya lo tiene hecho, pues además tiene un impacto. Y si además es famoso por otro motivo, pues yo he oído el otro día a una señora que es famosa, no recuerdo por qué motivo, decir que el agua que comercializaba su marido hidrataba más. Fenomenal. Claro, tenía poder hidratante. Entonces, ese es el error. Vale, ya para finalizar, en la curiosidad periodística, quiero que me deis un titular, si es posible, no más de 4 o 5 palabras, vale, con un consejo que nos deis a los profesionales que nos dedicamos a la sanidad. Desde vuestro ámbito de la salud pública, ¿qué nos diríais para que la información que nosotros transmitimos sea más veraz, más objetiva y más efectiva? Pues no sé. Titular. Me tiro yo a la piscina. Titular, venga, que tú eres muy bueno dando titulares. Joder, ya. Julio, no se le hace un amigo. La salud pública... No, espérate. A ver. No. Es que ya estaba como título aquello de mejor prevenir que curar, ¿no? Ya, sí, un poquitín, pero bueno, vamos a dar una vuelta. Fatal. No, es la salud pública es la medicina del futuro, o es la sanidad del futuro. O sea, me gusta, mira, la salud pública que hagamos ahora es la sanidad del futuro. Lo anotamos.
¿vale? Oye, eso merece un poquito de aplauso, porque está muy bien. No tiene importancia. Pues yo lo centraría sobre todo en la población. Yo creo que el papel del ciudadano también es muy importante y que el ciudadano también asuma el papel de responsabilidad que tiene en su propia salud. Alguno de los ponentes anteriores ha comentado que no podemos curar todo ni ayudar en todo, ¿no? Entonces yo creo que también el ciudadano tiene que asumir esa parte de responsabilidad en el cuidado de su salud y eso es fundamental. Y yo creo que ese es el papel o la función que tiene que transmitir la parte asistencial. Muy bien, pues muchísimas gracias a Juan José Camacho Parejo, director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha. Gracias, Carmen Pacheco Martínez, jefa de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.